Estas son las noticias de France 24. Comenzó la Convención Nacional Republicana en la que el actual mandatario Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence fueron confirmados como los candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre. El evento se lleva a cabo al tiempo que hay protestas en el estado de Wisconsin por otro presunto caso de abuso policial contra un ciudadano afroamericano. 3 personas murieron en una nueva masacre perpetrada en Colombia, país que hace frente a un rebrote de la violencia en las zonas apartadas por cuenta de la presencia de grupos delincuenciales y el narcotráfico. Con este hecho, ya son 45 las masacres que han dejado 180 personas fallecidas en lo corrido del 2020. Y en México, hoy comenzaron las clases por televisión, una medida del gobierno para hacer frente al COVID-19. En nuestra serie de reportajes especiales hablaremos de los adolescentes durante los tiempos de pandemia. En esta primera entrega conoceremos el caso de una joven mexicana que continuó con sus rutinas habituales dentro de la llamada nueva normalidad, pese al confinamiento y a las restricciones. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Comenzó en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, la convención del Partido Republicano, un evento en el que los delegados de esa formación política nominaron ya oficialmente a Donald Trump y a Mike Pence como la fórmula para mantenerse en la Casa Blanca en Washington. El evento, a diferencia de la convención demócrata, será una mezcla de actos virtuales y también de otros presenciales en los que se esperan oradores como la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, y algunos familiares del presidente Trump, como sus hijos Donald Trump Jr. e Ivanka, entre otros asistentes invitados. En el acto que daba inicio esta mañana a esta convención, el presidente Donald Trump dio algunas palabras a los asistentes. Quiero agradecer a las personas de Carolina del Norte porque, para ser honesto con ustedes, me siento en la obligación de estar aquí. Ustedes tienen un gobernador que está en ánimo de cierre total. Les garantizo que el 4 de noviembre todo se abrirá. Todo estará bien como en otros estados el 4 de noviembre. Y ustedes saben, esos gobernadores demócratas, ellos aman el cierre hasta después de que terminen las elecciones porque quieren que nuestras cifras económicas se vean lo peor posible. Y las protestas por otro presunto caso de abuso policial contra un ciudadano afrodescendiente en el estado de Wisconsin han obligado a instaurar el toque de queda en las localidades afectadas por los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Al grito de "no retrocederemos", los manifestantes protagonizaron un tenso enfrentamiento mientras marchaban hacia el cuartel general de la policía. Algunos prendieron fuego a los coches aparcados y destrozaron los escaparates, lo que llevó a las autoridades a imponer un toque de queda. El motín de Kenosha, en Wisconsin, se dio después de otro caso de aparente uso excesivo de la fuerza policial contra ciudadanos negros. Estamos cansados de esto y en este momento esta es la generación equivocada a la que le ocurre esto. La frustración está hirviendo hasta arriba y estamos enojados y cansados. Un usuario de Twitter publicó este vídeo filmado el domingo por la tarde. En él se ve a un hombre negro custodiado por la policía, aunque parece que no obedece sus órdenes, mientras se metía en el vehículo. Un policía le disparó por la espalda 7 veces. El hombre fue identificado como Jacob Blake, de 29 años. Según la policía de Kenosha, los agentes respondieron a lo que describieron como un incidente doméstico. Los medios locales citaron a la prometida de Blake, asegurando que el tiroteo ocurrió frente a sus 3 hijos sin ningún motivo. El gobernador del estado, Tony Evers, en un tuit mordaz, aseguró que la víctima no era el primer hombre negro en recibir disparos, ni en ser herido o asesinado sin piedad a manos de los encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos. Y nos vamos ahora hasta Colombia. Este país fue escenario de una nueva masacre perpetrada el domingo en la noche en la localidad de Venecia, esto en el departamento de Antioquia, en el noroeste de ese país suramericano. Según las autoridades locales, 3 personas, entre ellas un menor de edad, murieron después de que hombres sin identificar, armados, ingresaron en una vivienda y dispararon. De acuerdo con el Observatorio Indepaz, en el 2020 ya han tenido lugar 45 masacres en ese país, dejando 180 personas fallecidas, aunque el gobierno del presidente Iván Duque insiste en llamarlos asesinatos colectivos e indicar que solamente han ocurrido 7 casos que han dejado 30 víctimas, sembrando una gran polémica entre la sociedad colombiana.
Vamos a conectar con Ariel Ávila, subdirector del Centro del Pensamiento sobre Conflicto Armado, Paz y Posconflicto, con quien vamos a analizar este tema. Nos atiende desde la ciudad de Bogotá. Muy buenas noches, señor Ávila. Gracias por estar con nosotros en France 24. Y otra masacre en este país suramericano. ¿Qué es lo que está sucediendo en Colombia, que se está recrudeciendo la violencia en ese país? Muy buenas noches y muy amable por su invitación. Están ocurriendo dos fenómenos. Por un lado, hay una cosa que llaman empate técnico negativo. Después de la salida de las FARC, algunos territorios comenzaron a ser disputados por organizaciones criminales y después de 3 años, ninguna organización criminal gana. Entonces hay un conflicto en degradación donde la población civil es víctima. Y lo segundo que está pasando es que tenemos una explosión de economías ilegales. La onza de oro hace 8 meses estaba en $1.200, hoy está en $2.000. Entonces, y la cocaína no ha bajado de precio. Entonces hay una disputa por economías ilegales, no solo narcotráfico. Señor Ávila, el gobierno culpa, como usted lo dice, a grupos delincuenciales, a exintegrantes de los diferentes grupos guerrilleros, y la sociedad, mientras tanto, está reclamando justicia. La presencia de estos grupos en estas zonas apartadas de Colombia no es nueva, como la quiere hacer ver el gobierno. ¿Por qué el gobierno no hace presencia allí? ¿Por qué no actúa cuando hay alertas tempranas? Porque este tipo de escenarios los ha visto Colombia a lo largo de las últimas décadas. No es un fenómeno de los últimos días. Mira, el gobierno nacional tiene dos grandes problemas. Lo primero es que no entiende lo que está pasando en materia de seguridad. Y como no entiende, comete errores. Entonces culpan al gobierno anterior que pasó hace más de 2 años, culpan incluso al proceso de paz, lo cual es contraevidente estadísticamente y no tienen una estrategia clara de copamiento territorial. Por eso es que salen, digamos, tienen esas salidas en falso. Pero el otro problema que tienen es que desbarataron todo el andamiaje institucional que había para que el Estado llegara a esos territorios y construir estados de esas zonas. Y ahora lo están armando, es lo mismo que había antes, pero con otro nombre. Y eso no da resultados de un día para otro. Entonces, por eso hay zonas que literalmente ya se salieron de las manos y así ocurran políticas grandes, va a ser imposible que se solucione rápidamente. Señor Ávila, fuera de Colombia llama mucho la atención este debate que están dando los medios colombianos y la sociedad de ese país, porque el gobierno los califica estas muertes como asesinatos colectivos. Los medios los llaman masacre. ¿Está el gobierno tratando de mitigar el impacto que puede tener esto en la sociedad? ¿Está tratando de restarle importancia? ¿Por qué está este debate teniendo lugar allí? Básicamente porque este gobierno, cuando ganó las elecciones, se vendió como el gobierno de la seguridad, como fue su mentor, el ahora preso Álvaro Uribe Vélez, expresidente y exsenador. Y por tanto, fallar en seguridad es fallar en su agenda central. Por eso han convertido esto en un debate semántico. Pero mira, más allá de algunos cruces entre periodistas y el ministro de Defensa, esto pues se llaman masacres, así han sido catalogadas por todos los centros de investigación, universidades y propias instituciones. Muchas gracias, señor Ariel Ávila, desde la ciudad de Bogotá, por analizar este tema para nosotros aquí en France 24. Vamos a cambiar de tema. Ahora demos un vistazo al avance que tiene la pandemia del coronavirus del COVID-19 para este día lunes, comienzo de semana. Al día de hoy hay 23.528.652 personas contagiadas con este virus, 15.215.811 personas ya se han recuperado satisfactoriamente y 810.340 personas han fallecido en todo el mundo. Hay expectativa por el caso de un hombre de 33 años, un residente en la ciudad de Hong Kong, que según los registros ha sido contagiado con COVID-19 2 veces este mismo año. Mientras tanto, en nuestra región, Brasil, Perú, México, Colombia y Chile son los países que más casos de contagio están registrando hasta el momento. Y en México hoy comenzaron las clases por televisión. Muchas familias han tenido que retirar a sus hijos de las escuelas privadas y pasarlos al sistema público debido a la crisis económica que también ha desatado la pandemia en ese país latinoamericano. Esto también genera un reto muy importante para el gobierno mexicano. Se lo contamos en el siguiente reportaje. Desde hace 21 años, Erika Terán tiene el Jardín de Niños y Estancia Infantil Un Mundo del Nuevo Milenio. Y en los últimos 6 meses, lo que ha construido está a punto de venirse abajo, pues los papás de 80% de los niños no pueden pagar ya las cuotas y se han ido. Con lo que pasó de la pandemia, ya me es muy difícil traer a mi hija por falta de recursos. El panorama para Erika es incierto. Esta situación de la pandemia vino a afectarnos, se podría decir, a un 100%. Estamos
tomando la decisión de probablemente cerrar para el próximo mes por la falta de niños. En México hay 40.000 escuelas privadas de todos los niveles y cerca de 15.000 de ellas, especialmente de primaria y secundaria, enfrentan dificultades y cuando pase el periodo de inscripciones se verá cuántas habrán tenido que cerrar. Los estudiantes que se están saliendo, que en términos generales va a ser alrededor de más de 1,5 millones de estudiantes que han estado desertando de las escuelas particulares, se están yendo a las escuelas oficiales. Las autoridades aseguran que tienen capacidad para enfrentar esta realidad. Esa migración que se dé de escuelas privadas de forma natural por la condición económica en México, tenemos 200,000 escuelas en básica en el país y 1,200,000 maestros, de manera que están preparados para recibir esta migración. El subsecretario es optimista. No así las madres que no tendrán quien les cuide a sus hijos si cierran las estancias privadas por la crisis. Mi hija come, desayuna aquí todos los días, de lunes a viernes. Y el que lo cierren me afecta demasiado porque yo trabajo y yo no tengo el tiempo para poder estar con ella en las tardes. Además de dueños de escuelas, padres y alumnos, otros afectados son los maestros, pues según la Asociación de Escuelas Particulares, unos 200,000 trabajadores del sector educativo podrían quedarse sin trabajo. A lo largo de esta semana les presentaremos una serie de reportajes especiales sobre los adolescentes durante los tiempos de pandemia de COVID-19. En esta primera entrega nos vamos a ir hasta México para conocer a una joven de 15 años de la ciudad de Villahermosa que logró adaptarse a la llamada nueva realidad. Hola, me llamo Gaby Lagunes, tengo 15 años y soy de Villahermosa, Tabasco. Al principio sí sentía mucho aburrimiento al estar encerrada aquí en mi casa, pues porque no hacía nada. Por el paso del tiempo, mi escuela igual tomó las medidas de tomar clases en línea también. Sí me ha afectado el no salir, ya que yo acostumbraba mucho a salir todos los fines de semana con mis amigos, con mi familia. Y he aprovechado muchísimas cosas, así como los cursos que están dando ahorita en línea. Me he inscrito a uno de repostería, me metí a uno de inglés y me metí a uno de ballet, que normalmente acostumbramos a hacer festivales en los teatros y ahorita se tomó una medida de hacerlos por medio de Zoom, de la plataforma Zoom, y he tenido 2. México lo veía tan lejos y tan superficial que al principio no se lo tomó nada en serio hasta que vieron los casos cómo iban aumentando poco a poco. Por ejemplo, aquí en Tabasco los casos están muy altos, desde uno de los estados más contagiados que hay en el país. Cuando el gobierno indique que el semáforo esté en verde, a mí me gustaría mucho regresar a la escuela con mis clases presenciales, a mis clases de baile, poder viajar, visitar a mi familia. Lo que he estado aprendiendo durante esta pandemia al estar en casa es obviamente a ser tolerante, a mejorar la convivencia con mi familia, aprender a estar todos juntos en un lugar cerrado, al igual como mantenerme ocupada, como por ejemplo a estar cocinando, a estar bailando, tomar clases de baile de diferente tipo. En otros temas, las autoridades de Belarus detuvieron a 3 de los coordinadores de las manifestaciones que han tenido lugar en el centro de Minsk, la capital de ese país europeo. El anuncio de esta detención fue dado a conocer por el Consejo de Coordinación, una organización que fue creada por la oposición política del país para negociar con el presidente Alexander Lukashenko una transición de poder. Y en India, al menos 90 personas, entre ellas varios menores de edad, quedaron atrapados bajo los escombros de un edificio que colapsó en la ciudad de Mumbai. La edificación de 5 plantas se vino abajo por razones que son investigadas por las autoridades locales. De acuerdo con los primeros reportes, unas 28 personas fueron sacadas de los escombros con vida por parte de los equipos de rescate, pese a las intensas lluvias monzónicas que dificultaron la búsqueda de los sobrevivientes y de los heridos. Las actividades de rescate continúan. Y es todo por el momento aquí en las noticias de France 24. Siga con nuestra programación. Feliz noche para todos.